La soledad del pensador profundo. Una perspectiva junguiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Cuanto más profundamente piensas, más aislado te sientes. No es solo una sensación, es casi una ley universal. Y Carl Jung ya hablaba sobre esto. Para él, el camino hacia el verdadero autoconocimiento, lo que él llamaba individuación, era, por definición, un camino solitario, no porque el pensador profundo elija estar solo, sino porque el pensamiento profundo lo distancia inevitablemente de lo superficial. Piensa en los grandes nombres de la historia: Sócrates, Galileo, Nietzsche. Todos ellos caminaron al margen de la sociedad, no porque estuvieran equivocados, sino porque veían lo que los demás no podían ver. Para Jung, esto sucede porque estos pensadores traspasan los límites del inconsciente colectivo, se liberan de las ataduras de lo que es aceptado, de lo que es cómodo, y eso los convierte en amenazas para el sentido común. El miedo de la sociedad hacia los pensadores profundos. La perspectiva de Carl Jung. ¿Por qué la sociedad teme tanto a aquellos que piensan profundamente? Para Jung la respuesta está en el inconsciente colectivo. Este concepto define una capa profunda de la mente humana que comparte memorias y arquetipos universales. Son símbolos, ideas y patrones que moldean nuestras creencias y comportamiento, transmitidos de generación en generación, y precisamente por estar tan arraigados, estos patrones resisten al cambio. Aun cuando un pensador profundo comienza a cuestionar el status quo, no solo está desafiando ideas superficiales, está agitando los cimientos del inconsciente colectivo, está rompiendo arquetipos. Y eso provoca miedo. Piensa en Sócrates condenado por corromper a la juventud con sus ideas. Galileo, obligado a negar sus descubrimientos científicos para no ser silenciado por la iglesia. Nietzsche, considerado loco e ignorado durante gran parte de su vida. Y el propio Carl Jung, aislado del círculo de Freud, cuando decidió explorar aquello que nadie más quería entender. Las profundidades del inconsciente no solo fueron ignorados, fueron perseguidos, no porque estuvieran equivocados, sino porque veían lo que los demás no podían ver. Para la sociedad, esas verdades representaban una amenaza. Jung llamaba a esto la proyección de la sombra. La proyección de la sombra, el espejo de la verdad. Cuando intentas traer a la luz una verdad profunda, no importa cuán clara y lógica sea, la reacción inicial de las personas es de resistencia, porque la verdad es incómoda. Rasga el velo de la ignorancia, obliga a la mente a enfrentar sus propias limitaciones. Imagina un cuarto oscuro, donde todos están acostumbrados a la oscuridad. De repente, alguien enciende una luz. ¿Qué crees que sucede? La mayoría no agradece la claridad. Cubren sus ojos, niegan la luz. Algunos incluso se enfurecen contra quien se atrevió a iluminar lo que preferían dejar en la sombra. Así es como la sociedad reacciona ante los pensadores profundos. Son como linternas que iluminan la oscuridad del inconsciente colectivo. Y la reacción natural es cubrir los ojos, negar la existencia de esa luz y acusar al que la trajo de ser el problema, el camino de la individuación. La jornada solitaria. Jung creía que este proceso de aislamiento no es un accidente, es un camino necesario para la individuación. Cuando comienzas a profundizar en quién realmente eres, algo curioso sucede en las conversaciones superficiales. Pierden sentido. Las preocupaciones banales se vuelven insignificantes. Empiezas a ver a través de las máscaras sociales, de los juegos de estatus, de las mentiras que sostienen las apariencias. Pero al hacer eso, te alejas del sentido común. ¿Y qué sucede cuando alguien se aparta del rebaño? Se convierte en un forastero,
En la psicología junguiana, el forastero es aquel que observa desde fuera, que no encaja en las convenciones, que camina por territorios que pocos se atreven a explorar, pero ese camino tiene un precio. Cuanto más te profundizas, más percibes que las personas a tu alrededor parecen hablar otro idioma. Lo que antes era familiar, ahora suena vacío. Intentas compartir tus ideas, pero encuentras miradas vacías. Las personas desvían la mirada, cambian de tema, ríen, incómodas. En el arquetipo del sabio solitario, Jung decía que al atravesar esta jornada de autoconocimiento, despiertas el arquetipo del sabio. El sabio lleva consigo una verdad interior, pero esa verdad lo distancia de los demás. Las conversaciones se vuelven demasiado superficiales, las interacciones predecibles. Es como si ver la verdad te separara de quienes aún viven en la ilusión. Y aquí está la gran cuestión. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que nadie a tu alrededor puede seguir el ritmo de tus pensamientos? Callas para encajar. La soledad como el precio por ver más allá de las ilusiones. La soledad como camino hacia la sabiduría. Carl Jung decía que la soledad no viene de estar solo, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para ti. Cuando piensas profundamente, te alejas de lo superficial. Y lo superficial es donde la mayoría de las personas se siente cómoda. Pero aquí está la paradoja. Aquellos que ven más allá del velo, que se liberan del inconsciente colectivo, se vuelven extranjeros en su propio hogar. Un forastero en reuniones familiares, un extraño en encuentros sociales, desplazado en conversaciones que no van más allá de lo superficial. Tal vez ese sea el precio de la verdadera libertad. La libertad de pensar por uno mismo, de Kushner, de ver la realidad sin filtros. Pero esa libertad tiene un costo en la soledad. Pausa aqui. Posso continuar com essa mesma qualidade e profundidade? Quer que eu siga traduzindo até o final? Poke. Dice Ansimo. ChatGPT. Dice: en el precio de la visión, los pensadores marginados por la sociedad. Observa la historia y verás un patrón inquietante. Los grandes pensadores, aquellos que se atrevieron a ver más allá de lo que era cómodo, fueron aislados, ridiculizados, en algunos casos, incluso destruidos por sus ideas, no porque estuvieran equivocados, sino porque veían lo que los demás no podían ver. Ellos rompieron los límites de lo que era aceptado, de lo que era considerado seguro. While la sociedad, en lugar de acoger esa visión, los rechazó. En Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia, soñó con energía libre para toda la humanidad. Imaginó un mundo en el que la electricidad no sería un privilegio, sino un derecho básico, accesible para todos. Pero la sociedad, o mejor dicho, los poderes que controlaban a la sociedad, lo rechazaron. Fue silenciado, saboteado, ridiculizado. Sus proyectos fueron archivados, sus patentes robadas, y murió solo en un pequeño hotel, olvidado por el mundo. Mientras otros se enriquecían usando sus ideas, Tesla se desvanecía en el olvido. Y Alan Turing, el hombre que descifró los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases de la computación moderna, salvó millones de vidas, acortó una guerra. ¿Y cómo fue recompensado? Fue perseguido, humillado y obligado a someterse a tratamientos inhumanos debido a su orientación sexual. La mente que originó la inteligencia artificial murió aislada, condenada por la misma sociedad que se benefició de su genialidad. Hoy celebramos su genio, pero fue demasiado tarde para que él lo viera. Y Van Gogh, uno de los mayores artistas que el mundo haya visto, en su época, fue considerado un loco, un fracasado. Pintaba en silencio, en las sombras del rechazo. Hoy, sus obras
valen millones. Pero ese reconocimiento llegó demasiado tarde para que él pudiera presenciarlo. La sociedad solo entendió su valor cuando ya no estaba aquí para verlo. ¿Por qué sucede esto? Carl Jung lo explicaría de una manera clara y directa. La sociedad teme el cambio porque el cambio significa enfrentarse a lo desconocido. Y lo desconocido es aterrador ante Tesla, Turing, Van Gogh. Ellos no solo estaban creando, estaban expandiendo los límites de la realidad. Y cuando alguien se atreve a hacer eso, se convierte en una amenaza para aquellos que se sienten cómodos en el status quo. Piensa en esto. Cuando alguien llega y cuestiona lo que todos aceptan ciegamente, eso genera un malestar casi físico. La mente humana se aferra a lo conocido, a lo familiar, y cualquiera que se atreva a iluminar lo que está oculto en la sombra es visto como un enemigo. Es como si la luz de la verdad fuera demasiado intensa para los ojos que se han acostumbrado a la oscuridad. Es más fácil negar esa luz que admitir que hemos vivido en la sombra toda una vida. La jornada solitaria del visionario Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, exige aislamiento, no porque el visionario elija estar solo, sino porque la sociedad rechaza a quien se atreve a desafiar sus verdades. El arquetipo del visionario es aquel que ve más allá del presente, que percibe lo que podría ser, mientras los demás aún están atrapados en lo que es. Y por eso es rechazado, porque para la mente colectiva, lo nuevo es peligroso. La innovación amenaza la comodidad. Tesla, Turing, Van Gogh, Elos no solo desafiaron el presente, desafiaron al propio inconsciente colectivo, y la sociedad los empujó hacia las sombras, porque sus luces eran demasiado fuertes para los ojos que se habían acostumbrado a la oscuridad. Pero dime una cosa, ¿qué pasa cuando esa luz no se apaga? ¿Qué sucede cuando, a pesar del aislamiento, el pensador profundo mantiene su llama encendida? La soledad y la grandeza, la paradoja del genio. Aquí está la ironía. Aquellos que son rechazados por pensar profundamente son los que moldean el futuro. Los mismos que fueron ignorados y marginados, más tarde son recordados como genios. No porque hayan cambiado, sino porque el mundo finalmente alcanzó lo que ellos ya veían. Carl Jung decía que el camino hacia la verdadera individuación es atravesar las sombras del rechazo para encontrar la luz del autoconocimiento, mientras el colectivo duerme en ilusiones cómodas. El pensador profundo camina solo, no porque quiera, sino porque necesita o hay la sociedad. Valora la comodidad por encima de la verdad. Por eso, aquellos que traen la verdad siempre son recibidos con piedras antes de ser coronados con laureles. Piensa en Galileo, encarcelado por probar que la Tierra giraba alrededor del Sol. En Van Gogh, rechazado por pintar lo que los ojos comunes no podían ver. En Jung, marginado por explorar los rincones más profundos de la mente humana. Todos ellos caminaron solos, pero todos ellos dejaron huellas profundas que aún resuenan. Oyen la maldición y el don de la conciencia. Quizás te estés preguntando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena cargar con el peso de ver más allá y pensar diferente, de ser incomprendido? Carl Jung diría que sí, porque el precio de la ignorancia es mucho más alto que el precio de la soledad. La soledad del pensador profundo es la marca de aquellos que se atrevieron a despertar del sueño colectivo. Es el camino de quienes eligieron ver la realidad tal como es, no como les gustaría que fuera, mientras la mayoría huye del dolor de la verdad. El pensador profundo lo enfrenta. Mientras muchos viven en la superficie, él se marcha. Mientras el colectivo sueña, él despierta a. Y la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la verdad?
¿Estás preparado para ser aislado, ridiculizado, incomprendido, todo en nombre de ver más allá de lo que todos aceptan ciegamente? Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Aquilous Q. Eligen despertar. Inevitablemente, caminan solos, pero quizá, solo quizá, esa sea la verdadera libertad, la invitación a la reflexión y compromiso. ¿Alguna vez has sentido que pensar profundamente te alejó de los demás? ¿Has experimentado esa sensación de estar fuera de sintonía con el mundo que te rodea? Comparte en los comentarios. No estás solo en este camino. Y si quieres seguir explorando temas como este, no olvides suscribirte. Estamos apenas comenzando a explorar la profundidad de la mente humana. Juntos a la soledad, como camino hacia la sabiduría. Es curioso cómo la sociedad romantiza la búsqueda de la sabiduría, pero rechaza a quienes realmente la alcanzan. Carl Jung veía esto como una paradoja inevitable. Para él, cuanto más alguien se acerca a la individuación, es decir, a su verdadero yo, más distante queda de lo que es aceptado socialmente. El motivo, el proceso de individuación obliga a la persona a cuestionar todo aquello que antes era certeza. Y cuando comienzas a cuestionar, el mundo a tu alrededor comienza a alejarse. ¿Alguna vez has intentado compartir una idea profunda y notaste el silencio incómodo que siguió? ¿Has notado cómo las personas cambian rápidamente de tema cuando tocas algo que va más allá de la superficie? No es una coincidencia. Jung afirmaba que cuando un individuo se conecta con su inconsciente personal y confronta sus sombras, empieza a ver el mundo con otros ojos, pero los demás siguen viendo todo como siempre fue. Ese contraste crea una ruptura. La inteligencia que lleva la sabiduría es vista con desconfianza, porque mientras el mundo busca distracción, el pensador busca profundidad. Y en el campo de las ideas profundas, no todos tienen el coraje de entrar. El aislamiento no es una elección, es una consecuencia. El aislamiento de un pensador profundo no es una elección consciente, sino una consecuencia inevitable. Jung Deck, que la sabiduría genuina viene del enfrentamiento con uno mismo. Y ese proceso no solo asusta a quien lo vive, sino también a quienes lo presencian. Cuando un pensador profundo expresa una idea que desafía las creencias comunes, en un reflejo de las limitaciones de los demás. Y eso es incómodo. Es mucho más fácil descartar a esa persona como extraña o arrogante que aceptar la posibilidad de que haya una verdad más profunda detrás de sus palabras. En el arquetipo del forastero, la imagen del sabio solitario, Jung creía que ciertos arquetipos son inevitables en la jornada del autoconocimiento. El sabio es aquel que ve más allá de las apariencias, pero al hacerlo, se convierte en el forastero. No encaja, porque no sigue las reglas inconscientes del grupo. Eso hace que las personas se sientan incómodas, porque su presencia desafía normas silenciosas y creencias arraigadas. La verdad es que la sociedad valora más la conformidad que la verdad. La sabiduría, entonces, se percibe como una amenaza. Cuando alguien decide recorrer el camino de la conciencia, enfrenta el peso de una dualidad. Por un lado, el poder de la claridad mental, y por otro, el peso de sentirse fuera de sintonía con los demás. ¿Por qué la profundidad asusta tanto? La mente humana está construida para buscar estabilidad. Cuando alguien llega y rompe esa sensación de seguridad, es como lanzar una piedra en un lago en calma. Las ondas de duda se expanden, y la reacción natural es rechazar lo que causó ese impacto. Jung creía que la psique colectiva es conservadora por naturaleza. No quiere cambios, no quiere reflexión profunda. Por eso, las personas que piensan de manera crítica y profunda se convierten en amenazas naturales.
Pero ¿sabes qué es aún más curioso? Incluso sabiendo que enfrentarán resistencia, los pensadores profundos no pueden detenerse, porque una vez que se abre la puerta al autoconocimiento, no hay vuelta atrás. El silencio social se vuelve más soportable que el silencio interno. El deseo de entender el mundo se vuelve mayor que la necesidad de aceptación en él. Dolor y la belleza del camino solitario, pero hay belleza en la soledad. Jung decía que el camino de la individuación es también el camino de la transformación. Dejas de ser lo que los demás esperan de ti y te conviertes en lo que realmente eres. Ese proceso es doloroso, pero también liberador, porque al final la búsqueda no es por aprobación, sino por autenticidad. Y cuando encuentras a otros que han recorrido el mismo camino, la conexión es instantánea. Son personas que también enfrentaron miradas desconfiadas, también se sintieron solitarias, pero nunca dejaron de ser verdaderas consigo mismas. Esas almas semejantes son como faros en medio de la oscuridad. Y tal vez el secreto esté en encontrar a esos pocos que comprenden, en lugar de intentar ser comprendido por todos. El poder del pensador profundo. No dejes que el aislamiento te impida seguir pensando profundamente. Jung creía que el mundo necesita pensadores que cuestionen la realidad, incluso si eso significa caminar solo que son esas mentes inquietas las que generan el progreso, las que desafían el status quo, las que rompen patrones. La soledad del pensador profundo es un precio a pagar por la lucidez, pero la alternativa, vivir en la ignorancia colectiva, es mucho más costosa. ¿Te has sentido alguna vez aislado por pensar profundamente? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de estar fuera de sintonía con el mundo que te rodea? Comparte en los comentarios. No estás solo en este camino. Y si quieres seguir explorando temas como este, no olvides suscribirte al canal. Estamos apenas comenzando a explorar la profundidad de la mente humana.